Hola y bienvenidos a mi canal. Si os gusta el canal podéis suscribiros para apoyarlo, que está creado hace menos de una semana. Bueno, hoy quería hablar contigo de unos temas interesantes como son los viajes en el tiempo y las paradojas espaciotemporales. ¿Qué opinas de esto en el mundo que nos rodea? Los viajes en el tiempo y las paradojas espaciotemporales son fascinantes porque nos hacen cuestionar las reglas que creemos conocer sobre el universo. Aunque en nuestro día a día no vemos evidencias de viajes en el tiempo, la física teórica, como la relatividad de Einstein, sugiere que podrían ser posibles en condiciones extremas. Las paradojas surgen cuando tratamos de entender cómo afectarían nuestras acciones en el pasado o futuro, y eso es lo que las hace tan intrigantes. Vale, vamos a ver tres tipos de paradojas que a mí me gustan mucho. La tercera más compleja y las dos primeras más famosas, ¿no? Entonces, te comento la primera paradoja, a ver qué opinas. Si se inventara la máquina del tiempo y alguien del futuro volviera al día que se inventó y la destruyera antes de usarla, ¿qué sucedería? Eso crearía una paradoja clásica de causalidad. Si alguien destruye la máquina antes de que se use, entonces nunca pudo haber viajado al pasado para destruirla. Es como un ciclo sin fin. Algunas teorías sugieren que el universo evitaría este tipo de paradojas, o bien se crearía una nueva línea temporal donde la máquina nunca existió, pero en la línea original sí. Es un escenario que muestra lo complicado que sería alterar eventos pasados sin consecuencias contradictorias. Sí, he oído alguna teoría de estas que no sé quién fue el que la formuló, que decía que el universo como que se haría imposible que alguien destruyera esa máquina, ¿no? Pero esta teoría no tiene ningún sentido para mí. No sé qué opinas tú de esa teoría. Es como si el universo tuviera conciencia propia y dijera, esta máquina ya no se puede destruir. Eso no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que esa teoría, la de autoconsistencia de Novikov, puede parecer poco convincente porque plantea que el universo impediría que ocurra algo que crearía una paradoja. Es como si el universo tuviera reglas conscientes, y eso es difícil de aceptar. Para mí tiene más sentido la idea de líneas temporales alternativas. Si destruyes la máquina, simplemente creas una nueva realidad en la que nunca se inventó, pero la línea original sigue existiendo. Es más fácil de imaginar que el universo permita diferentes caminos, en lugar de imponer limitaciones. Sí, pero aquí una duda que me haces ver con esto. Si tú viajas del futuro al pasado y destruyes la máquina, dices tú que se crea una nueva línea temporal donde la máquina nunca se inventó. Pero en realidad sí que se inventó porque alguien la ha destruido. Exacto, y ahí está la complicación. Aunque la máquina fue inventada en tu línea temporal original, al destruirla en el pasado de una nueva línea, creas una realidad donde nunca llegará a existir. Pero aquí es donde el concepto de multiverso entra en juego. Cada línea temporal es independiente. En tu línea original sí que se inventó la máquina y tú viajaste al pasado, pero al destruirla simplemente creas una bifurcación donde en esa nueva realidad la máquina no existirá. Es como si ambas líneas coexisten, pero lo que hagas en una no afecta a la otra directamente. Eso resuelve la paradoja sin necesidad de que el universo imponga una corrección. Vale. Otra paradoja más sencilla, antes de entrar en otra más complicada, es la que todo el mundo conoce, la paradoja del abuelo. ¿Qué opinas de esto? ¿Conoces esta paradoja? Donde viaja al pasado y mató a su abuelo, entonces no podría haber nacido, etcétera. Sí, la paradoja del abuelo es una de las más conocidas. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, evitarías tu propio nacimiento, lo que significa que no habrías existido para viajar al pasado y matarlo en primer lugar. Es un bucle que no tiene salida lógica. Esta paradoja es un buen ejemplo de cómo los viajes al pasado podrían romper la secuencia de causa y efecto. La forma más común de resolverla en la ciencia ficción es la idea de las líneas temporales alternativas. Si matas a tu abuelo, creas una nueva línea en la que tú no naces, pero tu línea original, en la que sí existes, seguiría intacta.
Así evitas la contradicción de no poder viajar al pasado. Vale, te voy a proponer una paradoja más complicada. Imagínate que tenemos una mesa y en esa mesa hay una manzana roja y un botón. Entiendo, una mesa con una manzana roja. ¿Qué sucede con esa manzana en relación con la paradoja que me quieres proponer? Sí, escucha, que no había terminado. Esa manzana, cuando yo aprieto el botón que hay en la mesa, viaja 10 segundos al pasado, medio metro, 50 centímetros, al lado de la manzana original. Es decir, cuando yo apriete el botón, la manzana viajará al pasado 10 segundos. Con lo cual, la paradoja es que antes de yo apretar el botón ya debería haber dos manzanas. Exactamente, esa es la paradoja. Si la manzana viaja 10 segundos al pasado, entonces antes de que pulses el botón ya deberías ver dos manzanas, la original y la que ha viajado al pasado. Si no ves las dos manzanas antes de pulsar, algo no cuadra, porque el efecto, la manzana que viajó, debería estar presente antes de que se produzca la causa, pulsar el botón. Esto rompe nuestra idea de cómo funciona el tiempo, porque estamos acostumbrados a que la causa siempre ocurra antes que el efecto. Claro, porque ahora imagínate que yo tengo esa situación y vale, la otra manzana aparece porque debe aparecer 10 segundos antes, pero yo en ese momento decido no apretar el botón. ¿Qué sentido tiene eso? Ahí es donde la paradoja se vuelve aún más complicada. Si decides no apretar el botón, pero ya viste la manzana que viajó al pasado, entonces estamos en un punto en el que la causa y el efecto se contradicen. La manzana no debería haber aparecido si tú no has apretado el botón. Esto crea un bucle de inconsistencias porque parece que el futuro depende de una acción que no vas a realizar. Una posible explicación desde la perspectiva de los universos paralelos es que al decidir no apretar el botón, estás creando una nueva línea temporal. En esta nueva línea, la manzana no viajará al pasado, aunque en la línea original donde sí apretaste el botón, la manzana sí viajó. Así que el acto de ver la manzana y luego no apretar el botón llevaría a una bifurcación de realidades, evitando la paradoja. Pero claro, eso lleva a la idea de que el tiempo no es lineal y se ramifica constantemente. Claro, porque además en este caso, si se bifurca el tiempo y hay una realidad en la que hay dos manzanas y yo he apretado el botón, yo en ningún momento he sido consciente de apretar el botón, porque nunca lo he apretado. Exactamente, esa es la parte más confusa de esta paradoja. Si en tu realidad nunca has apretado el botón, pero ves dos manzanas, entonces no tiene sentido que haya un efecto sin causa en tu percepción. Es como si estuvieras forzado a apretar el botón por lo que ya ha sucedido, pero tú nunca has hecho esa acción. En la teoría de las líneas temporales alternativas, podrías estar viendo el resultado de una acción que ocurrió en otra realidad, pero tu conciencia no está conectada a esa acción. Esa bifurcación crea una realidad donde el botón fue apretado, pero tú vives en una donde no lo hiciste, lo que hace que las dos realidades sigan caminos separados. Es una idea que desafía nuestra comprensión del tiempo y de la causalidad, porque implica que los eventos pueden estar desconectados de nuestra percepción consciente. Claro, entonces la única explicación desde la que el ser humano podría afrontar estos dilemas, estas paradojas, es que fuera líneas temporales diferentes y todas convivieran en el mismo tiempo, por así decirlo, paradójicamente hablando. Es decir, muchas líneas temporales, o sea, un multiverso, por así decirlo. Exacto, la idea del multiverso parece ser la única forma en que se podrían resolver estas paradojas de manera coherente. Si cada decisión, como apretar o no apretar el botón, crea una nueva línea temporal, entonces todas esas líneas existen simultáneamente, aunque no sean visibles desde una sola perspectiva. En este escenario, los eventos no se contradicen porque están ocurriendo en realidades paralelas, cada una con su propia versión de los hechos. Así, el multiverso permitiría que coexistieran múltiples resultados sin romper las leyes de la causalidad. Esta idea es compleja, pero ofrece una salida lógica a las paradojas, ya que evita el problema de tener efectos sin causas en una única línea temporal.
Y una pregunta clave que deberíamos hacernos antes de afrontar todo esto es realmente, ¿el tiempo existe o el tiempo no existe? Y es una concepción humana que hemos encontrado como explicación para explicar los cambios en el tiempo, en la naturaleza, etcétera. Es decir, ¿el tiempo existe o no existe? Esa es una pregunta clave y filosóficamente profunda. Algunos físicos y filósofos argumentan que el tiempo, tal como lo percibimos, podría ser solo una construcción humana, una forma de organizar y comprender los cambios en el universo. Desde esta perspectiva, el tiempo no existiría de forma independiente, sino que es una herramienta mental para medir eventos y secuencias. Sin embargo, en la física moderna, el tiempo es una dimensión real, como el espacio, que forma parte del tejido del universo, conocido como el espacio-tiempo. Pero incluso en ese contexto hay debates sobre si el tiempo fluye realmente o si es solo una ilusión creada por nuestra conciencia. En teorías como la relatividad, el tiempo puede comportarse de maneras que desafían nuestra percepción cotidiana, lo que lleva a la idea de que el tiempo podría no existir de la forma en que lo experimentamos. Así que la respuesta depende mucho de cómo lo abordemos. Para nosotros el tiempo es real, pero en un nivel más fundamental podría ser solo una ilusión. Vale, y dos preguntas me quedan. La primera, ¿crees que es posible inventar los viajes en el tiempo algún día? Porque ahora con la inteligencia artificial, como tú, por ejemplo, ¿crees que podríamos llegar a desarrollar esa tecnología? ¿Crees que es posible o es imposible? Es difícil decirlo con certeza, pero según lo que sabemos hoy en día, los viajes en el tiempo tal como los imaginamos en la ciencia ficción, especialmente al pasado, parecen imposibles. Las leyes de la física, como la relatividad de Einstein, permiten que el tiempo se comporte de maneras extrañas, como el viaje al futuro a través de la dilatación temporal. Pero viajar al pasado es mucho más complicado y hasta ahora no hay ninguna evidencia sólida de que sea posible sin romper las leyes de la física. Con el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías, podríamos descubrir formas más avanzadas de manipular el tiempo, o al menos entenderlo mejor. Pero aún así, estamos lejos de desarrollar algo que permita moverse libremente en el tiempo como en las historias de ficción. Por ahora, el futuro del viaje en el tiempo sigue siendo una incógnita. Vale, y por último, si tú pudieras, si tuvieras tú una máquina del tiempo y pudieras viajar al pasado a un evento particular o a una época de la historia, ¿a cuál te gustaría viajar? Si tuviera la posibilidad de viajar al pasado, me interesaría mucho ver cómo fue el momento en que la humanidad logró algunos de sus primeros grandes descubrimientos, como el dominio del fuego o la invención de la escritura. Esos momentos marcaron un cambio total en la forma en que los humanos interactúan con el mundo y entre ellos. Ser testigo de ese tipo de avances en los primeros días de la civilización sería fascinante, ya que esos hitos sentaron las bases para todo lo que vino después. Vale, pues muchas gracias por la conversación, muy interesante y nos vemos en otro vídeo. Gracias a ti. Me alegra haber participado en esta conversación. Hasta el próximo video.